Dosis de ciencia. Hoy, caníbales aeronáuticos. Retomamos dosis de ciencia con el profe Mario Vázquez. No sé si ustedes recordarán que en este espacio de color local teníamos destinados unos minuticos a la semana para que el profe Mario Vázquez nos compartiera un poco de las historias que tienen que ver con la ciencia, asuntos que nos descrestan y que incluso son increíbles en los procesos como se han dado algunos avances científicos y tecnológicos. Pues volvemos, atravesamos la pandemia y hoy nos encontramos nuevamente ya vacunados, afortunadamente aliviaditos. Profe Mario Vázquez, bienvenido a este espacio nuevamente. Cuéntenos cómo ha estado para que todos los oyentes pues se desatrasen de este año y medio en el que estuvimos un poco ausentes. Bueno, dentro de tantas dificultades que tuvimos, esta fue una de ellas, el no poder volver a las dosis habituales, que ya nos estábamos acostumbrando y nos hacía sentir tan bien, así que extrañando este tratamiento. Extrañándolo, y además no lo cambió porque usted, como siempre, nos embolataba con ese título de la historia. Entonces no sé hoy con qué nos irá a salir, o alguna historia, porque sí se ha conocido de historias yo sé de un accidente, de un accidente aéreo en el que sus tripulantes, cierto, sus pasajeros se tuvieron que comer unos a otros, pues para poder sobrevivir, no por un asunto violento ni más faltaba, sino en ese espíritu de supervivencia. No sé si tendrá que ver, pero usted siempre me sale con otra cosa, entonces yo simplemente tiro ahí a ver si le atino en este caso. No, fue una buena intención, una muy buena intención, efectivamente. Estás mencionando un recordado suceso que ocurrió en el año 1972 con los jugadores de rugby uruguayos que tuvieron el accidente en la cordillera de los Andes, intentando atravesar hasta Santiago de Chile. Y exactamente, todo ese accidente tiene toda esa connotación, de la cual, digamos, ha quedado en la historia ese hecho puntual que mencionabas, del canibalismo. Pero eso, bueno, ocultó un poco en realidad que eso fue, como decía uno de los sobrevivientes, eso fue lo más aliviado que les tocó hacer. Uno se quedó con esa historia, pero fue realmente muy duro para ellos, no solo sobrevivir por cuestión de alimentos, sino la cantidad de días que tuvieron que estar allá arriba, en las condiciones que tuvieron, y de hecho que tuvieron que salir caminando 11 días, algunos de ellos, para ser encontrados. Así que fue... como que eso fue lo más suave que les tocó, el alimentarse de sus amigos que habían fallecido. Pero, como sospechabas, no tiene que ver con eso. Era simplemente una trampa. Y funcionó. Para ver si funcionaba. Y funcionó exactamente. Lo que pasa es que sí, unir las dos palabras, ¿no? Caníbal y algo aeronáutico, inmediatamente nos lleva a ese único ejemplo. Pero, sin embargo, el término canibalismo, que en la definición es alimentarse con la misma especie, porque no es solo que le pudiera pasar al ser humano, se utiliza ese término también en la aeronáutica, pero no se refiere a eso que estábamos hablando, sino hablando de cómo se utilizan aviones para alimentar a otros aviones, entre comillas. Es decir, cuando se toma un avión que ya no va a tener más vida, ¿qué se hace con un avión? Es decir, ¿qué haces en tu casa cuando tienes un avión de 200 personas en la puerta y no lo vas a usar más, no lo vas a vender? ¿Qué se hace con semejante... Una situación muy cotidiana, profesor. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida. Bueno, no a todos, pero piensa que hay muchos aviones dando vuelta en el mundo y esto sucede, ¿no? Y cuando se usa el término canibalismo, que también se usa en español, el desguace, significa enviar a esos aviones a un sitio donde los van a... siempre una cosa, para los que nos gusta la aviación, es una cosa muy triste, ver cómo se rompe, se desarma un avión
¿Para qué se hace eso? No solo para convertirlo en piezas más pequeñitas, sino para reutilizar los materiales con los cuales fue construido. El término ese canibalismo también se usaba en épocas por ejemplo, en épocas de emergencia, de conflictos, cuando para un avión se necesitaba un repuesto y otro avión lo tenía. Entonces, el primer uso, claro que esto también sucede con los vehículos, ¿no? Yo sé que no es tu caso, pero si tuvieras un vehículo de muchos años de antigüedad, a veces se acostumbra que ya no tienen un valor económico y lo que se hace es se lo desarma para tratar de utilizar sus partes. Eso también en la aeronáutica, lo que pasa es que sus partes son una turbina, algún instrumento en particular, son muy caros y no es cuestión de dejarlos tirados por ahí en la calle. Y tampoco es que usted los pueda llevar en el bolso o en... ¿Cierto? No, no, una cajita de herramientas. Entonces, realmente a los aviones, cuando se los rompe y se los desarma, todavía se les trata de aprovechar un valor económico muy alto, tratando de sacar esos repuestos. Claro que lo que se está sacando es una solución temporal, por eso decía que eso se acostumbraba en los conflictos, donde no había tiempo, porque lo que estás poniéndole a otro avión es una parte que ya ha sido usada, no son repuestos nuevos. O sea que el tiempo de vida de todo lo que tú pongas también va a durar menos. Pero bueno, es una cierta manera de aprovecharlo, por supuesto, porque hay mucho valor, son muchos millones invertidos en esa construcción y todavía puede ser útiles para los otros aviones. Ahora no como pasa con los vehículos, como pasa con todo lo que nosotros tiramos a la basura, no todo se reaprovecha en lo mismo, pero entonces lo que ya no se puede aprovechar, aún así se trata de reciclar, porque pensemos que hay muchos aviones que están hechos mayoritariamente de aluminio. Y el aluminio es un metal que se menciona que es más fácil reciclarlo que obtenerlo nuevo, porque es más económico reciclarlo, se puede reciclar muchas veces, aguanta, que obtenerlo a partir de un mineral. Y te hacía todo este comentario ya que nos volvimos a reencontrar, porque en algunas dosis antiguas nuestras hablamos de ciertos aviones monstruosamente grandotes. Sabes que mi debilidad siempre ha sido el Jumbo, el Boeing 747, pero le dedicamos dosis al otro gigante del aire que es el Airbus A380, ese que tiene 2 pisos, que nos visitara cuando estaba en los vuelos de prueba aquí en el aeropuerto de Río Negro. Y digamos que es de los aviones grandes el más llamativo, el más grande, evidentemente. Y este avión es de los años, ya es del 2000, de 2007 creo que sale el primero, o se vende. Y una noticia que tiene que ver con esto y que causa un poco de impresión es que ya se están canibalizando los A380. O sea, no solo uno se imagina que un auto, digamos, un vehículo se tira a la basura cuando ya no puede andar más, cuando ya está demasiado viejo. Pero mira que estos aviones, los primeros que se venden son en el 2007 y ya hay unos que tristemente se los ve como se los está desarmando. O sea que son relativamente nuevos. Cuando ellos se sacaron en el 2007, se les planteaba una vida útil de 30 años. No se ha cumplido. O sea que mucho antes de terminar su vida útil, los aviones todavía funcionan, los aviones están perfectos, pero evidentemente en este momento ya no es negocio, por si estabas pensando, comprarte un avión de semejante tamaño. Las aerolíneas, muchas de las que habían comprometido comprar, devolvieron los pedidos. Entonces es como que estamos siendo testigos por segunda vez, probablemente, ya pasó con el Concorde, también lo conversamos alguna vez, de aviones que son demasiado o adelantados a la época. Este avión era una proeza aeronáutica poder meter tantas personas. Eso obligó a modificar aeropuertos para que se pudieran maniobrar con estas enormes máquinas, y sin embargo a nivel de negocio no es rentable
y los compradores no lo están utilizando. Entonces es todo un tema que se plantea en la industria por ejemplo, la aviación civil, de que cuando se tienen estos aviones que se construyen con tanta anticipación, que se comprometen las compras con tanta anticipación, no se sabe cómo va a evolucionar el mundo para cuando estén disponibles. Normalmente lo que se intenta es que si tú tienes dinero, compras tu avioncito de primera mano, que se llama, o sea, tú lo estrenas. Pero si ya no es negocio para ti, lo vendes y ya es de segunda mano. Y si ya no lo puedes vender, por lo menos lo alquilas. Y si ya no lo puedes alquilar, por lo menos lo almacenas, porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar un avión. Pero cuando ya ni siquiera almacenado eso no tiene futuro, llega el momento ese triste para todos los amantes de la aviación, es de ver esa cosa tan bonita que nos impresionaba cuando volaba, verla que se destruye. Y como es tan grandote, es imposible no verlo cuando se rompe. Y bueno, esa es la parte sentimental de los que nos gusta la aviación. Profe Mario Vázquez, pero en este caso entonces, digamos que uno pensaría que por la pandemia, por esos protocolos de bioseguridad, de espacio, de que no haya tanto contacto físico entre las personas, pues este tipo de aviones podrían adquirir mayor fuerza. Cuando usted me menciona que hay unas razones económicas, ¿cierto?, en el mercado, ¿de qué se trata eso? ¿Por qué no está funcionando en este caso este avión? Sí, no tiene que ver con la pandemia. Seguramente, o sea, la pandemia también generó muchas dificultades para las líneas aéreas y seguramente muchas empresas tuvieron, bueno, de hecho muchas quebraron inclusive al no poder mantenerse. Pero estas cosas son muy puntuales. Esto hace la pandemia un año atrás, 2 años atrás, diríamos los últimos 2 años podría darse el efecto. Pero eso seguramente lo vamos a ver un poco más adelante. Este caso puntual de un avión tan grande es una situación que se viene arrastrando en épocas anteriores de la pandemia. Y es cuando las empresas evalúan la relación costo-beneficio. Es decir, estos aviones para que sean rentables, tienes que asegurarte de llevar a muchas personas, porque para poder distribuir el costo entre muchos pasajeros, por ejemplo. Y son aviones como el A380, el Jumbo, que son los últimos aviones grandes que tienen 4 motores. En una época, de muchos años, un avión de 4 motores daba mayor confianza, mayor seguridad. De hecho, es que los que cruzaban el Océano Atlántico, que el primero de estos grandotes fue el Boeing 707, tenía 4 turbinas, como que unos que tenían una mayor seguridad al tener tantos motores. Y empezaron a salir los aviones de 2 motores, y son confiables. Al principio tenían que pasar por un test para saber si podían, por ejemplo, cruzar el océano, y hoy en día los aviones más competitivos son estos de 2 motores. A su vez, se los conoce también en la familia de los aviones a los que son de un solo pasillo. Estos aviones grandes tienen 2 pasillos, implica que lleva mucha gente. Y en este momento los aviones que son más rentables, más eficientes, son aviones que son más pequeños, llevan menor cantidad de gente, y a su vez tiene que ver con el mercado, porque no todo el mundo viaja, son distancias muy largas, ahí se justificaría, pero cuando la mayor cantidad de viajes se hacen en distancias cortas, en aeropuertos que no necesitan estar especialmente preparados, hay ciertos aviones que son más aptos. Así que es todo un juego de variables. Esto es en la aviación comercial, ¿no? La aviación militar tiene otros parámetros. Hay todo un juego de variables, pero que no se pueden decidir así de un mes para otro o de un año para otro. No se pueden prever con tanto tiempo. Pero los aviones sí necesitan muchos años para desarrollarse, para sacarlos al mercado, y pasan estas cosas, ¿no? Que el Jumbo mismo iba a ser un avión de carga, se pensaba que no iba a poder competir con el Concorde. Como tienen que pasar tantos años, eso es lo impredecible de la industria aeronáutica. Entonces, lo cierto es que somos testigos de algo que vimos nacer y ahora lo estamos viendo cómo termina. En muy poquitos años. A otros aviones no le pasó esto, pero al A380 ya le está sucediendo.
Profe Mario Vázquez, y en este caso, este canibalismo aeronáutico, como usted nos menciona, y esas partecitas que migran y se reutilizan en otros aviones, ¿eso puede ser en cualquiera? O sea, ¿sirve para todo tipo o hay que tener unas consideraciones de la marca que fabrica o del tipo de avión o qué consideraciones se tienen en cuenta al momento de adaptar esas piezas a otros aviones y que el A380 quede en otros similares? En otros cuerpos. En otros cuerpos. Existen tantos componentes dentro de un avión que es difícil decir, o sea, no se puede ser contundente decir todo va para un avión de la misma marca o no, porque hay muchas opciones de las que se puede apelar ahí, porque hablamos de motores, pero hablamos de la parte de todo lo que es instrumental. El canibalismo como tal, cuando se hablaba de esto, era que de un avión se sacaba una parte para ponérsela a otro exactamente igual. Entonces se dejaba uno como de repuesto para ir poniendo las partes que se necesitaban para otro modelo similar. Estos aviones ya son tan complejos, tan grandes, que lo que se hace es, seguramente habrá partes que puedan serle útiles a otros modelos. Porque, por ejemplo, las turbinas no se hacen una turbina especial para cada avión, para cada modelo de avión, sino que hay dos o tres, no sé si es poquitas empresas que fabrican motores, pero surten a distintas compañías. Entonces, en ese caso, bueno, unos motores podrían ser reutilizables en otros modelos. Pero lo otro que hay que tener en cuenta es que estas dos grandes familias, o bueno, casi todas las familias, lo que pasa es que las dos más numerosas son Boeing y Airbus, tienen toda una línea de modelos desde hace muchos años, y lo que procuran es que los modelos se parezcan entre sí. Es decir, un modelo puede ser diferente en cuanto que es más grande, es más largo, lleva más personas o tiene más potencia. Pero tiene muchas cosas comunes a otros. Entonces, incluso esto es un ahorro de dinero para las tripulaciones. Alguien que aprendió a volar en un modelo puede pasar a otro modelo porque la cabina es igual, por ejemplo. Entonces, seguramente muchas cosas son reutilizables en otros modelos diferentes. De todas maneras, insisto, esto no es un buen negocio porque lo que estás poniéndole son cosas usadas. Se trata de... pero el mercado da para todo, ¿no? Hay empresas que tienen aviones que son de segunda mano, entonces no les va a molestar poner cosas que ya son de segunda mano también. Les va a salir más económico que comprar un repuesto nuevo. Pero además entre contaminar y reutilizar, pues uno apoya más que se reutilice, profe Mario Vázquez. Sí, claro, no, la idea por supuesto es que no quede, que no generar residuos, simplemente que todo sea reutilizable. Y como digo, siempre queda la opción de llegar hasta lo último, que es lo más grande, lo más voluminoso, que es la estructura metálica. Por ejemplo, el Dreamliner, ese avión bonito del cual hemos hablado también, lleva, ya que me lo preguntas, un 50% del avión está hecho de material compuesto, lo que se llama compuesto, porque son unas combinaciones de carbono, fibra de vidrio, que son elementos más livianos y más flexibles que el aluminio, pero el peso y todo el avión tiene un 20% de aluminio, o sea que eso es recuperable, un 15% de titanio, un 10% de acero. Así que mucho de esto se recupera y puede terminar en otro uso, menos noble que haber sido un avión, pero funciona, sirve. Si en una de esas tomamos una latita de cerveza y algo que fue un avión alguna vez, no sé, como para ponerle ahí un toque romántico, ¿no? Tomando la cerveza. Más romántico y más cercano además, ¿cierto? Porque más cercano que el avión, exacto. Más... ¿Qué pedacito nos podrá llegar a nosotros en otros exacto, usos además? Exacto. Bueno, profe Mario Vázquez, muchísimas gracias como siempre en Dosis de Ciencia. No se me vaya porque sigue el dato curioso. Psst, psst, atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Profe Mario Vázquez,
No sé si tendrá relación con el canibalismo aeronáutico del que veníamos hablando, de esta reutilización y reciclaje que se hace de las piezas, pero usted nos debe el dato curioso hoy en Dosis de Ciencia. La idea es no comenzar un nuevo ciclo con deudas, entonces te cuento que parte de lo que uno puede considerar que se pueda reciclar o reutilizar en los aviones son los neumáticos, porque sí pueden servir para otros aviones. Entonces, hablando de neumáticos, te preguntarás qué podemos buscar como dato curioso a partir de un neumático. El neumático de aviones o de vehículos, de carros, se les puede sacar mucha utilidad, se puede procesar para construir cosas muy curiosas, muy interesantes. ¿Cómo? Pero, por ejemplo, bueno, no iba a hablar de eso, pero ya que me lo pides, desde tapetes, se construyen calzado, se construyen unos materas. Hay muchos ejemplos de nuevos objetos que se pueden hacer a partir de haber reciclado un neumático. Por supuesto, lleva todo un proceso de molerlo, de limpiarlo y volver a construir otras cosas. Porque así te queda la idea de que cuando se queman, eso es esa es una forma mala de hacer una recuperación, que es tratar de obtener los alambres que llevan por dentro los neumáticos, se los suele quemar y eso genera una contaminación muy, muy grande. Entonces, pero el material todo entero sí se puede aprovechar. Pero seguramente te has preguntado alguna vez de dónde sale el neumático, de dónde sale el caucho. Y ya que me lo preguntas, el caucho tiene que ver con Sudamérica y tiene que ver con la vida que teníamos nosotros, bueno, no nosotros dos, los que habían estos continentes mucho antes que llegaran los conquistadores. Ya se aprovechaba eso. Y tiene toda una historia bonita o trágica también, una gran parte, acerca de la importancia que tuvo la obtención del caucho, ¿no? Porque se obtiene de un árbol, del género Hevea, porque se le hace un corte y empieza a exudar como una resina, se coloca un recipiente y eso es el látex. Esa herida del árbol, de hecho que hay cosas bonitas que en lengua quechua, caucho significa madera que llora. En portugués se habla del árbol que llora. Entonces eso que llora, esas lágrimas, digamos, es el látex. Ese es el caucho natural que se obtiene de la Hevea brasiliensis, originaria del Amazonas. Es interesante porque eso lo utilizaban los pobladores de estas tierras antes que los conquistadores y ya le daban uso. Y nadie se dio cuenta, hasta muchos años después, que se podían hacer, por ejemplo, ropas impermeables con estos tipos de material, pero muchos años después. Y como es un material que se puede moldear, el látex, pero no quiere decir que ya se fabricaban las ruedas. Solamente en el año 1839, por accidente, un señor que se llamaba Charles Goodyear, que te sonará el apellido, por accidente se da cuenta que si le pone azufre a ese látex, obtiene un caucho que ahora sí se puede trabajar mucho mejor para los neumáticos y es lo que se conoce la vulcanización, que algún otro día hablaremos porque se llama vulcanización. Usted dijo que no quería empezar con deudas y ya aquí va como con 3 temas en deuda. Y ya estoy dejando algunas a cuenta, pero para que nos quedemos tranquilos, de todas maneras todo el caucho que tenemos en el mundo no quiere decir que todo se saque de los árboles, aunque todavía gran parte sí, sino que en el año 1909 la compañía alemana Bayer, un químico de ahí, Friedrich Hoffmann, el 12 de septiembre de 1909, lo fabrica de manera sintética. Esto es un derivado de la industria del petróleo. Entonces también hemos hablado cómo se pueden hacer polímeros a partir de unidades pequeñitas que se llaman monómeros. Un tipo de polímero especial, se le pone el azufre para que quede vulcanizado y así es que tenemos el caucho sintético. Bueno, me deja mucho más tranquila porque aquí estaba pensando y preguntándome si todas las llantas o neumáticos que tenemos en el mundo eran derivados de ese proceso, además que resulta como
muy engorroso, ¿no? Sí, de todas maneras, para ciertas aplicaciones se hace una combinación de un caucho y el otro, pero también, bueno, o sea, las grandes empresas productoras de neumáticos también tienen sus plantaciones del caucho natural, pero bueno, estamos uniendo la química moderna, la química industrial, con la química que no se llamaba química, pero que sí conocían nuestros antepasados que estaban aquí felices antes que llegaran los conquistadores europeos. No sé si estaban felices, pero usaban estos materiales. Bueno, nos quedará la duda para siempre de si estaban felices. El asunto es que nosotros sí estamos muy contentos de regresar con nuestras dosis de ciencia y esperamos que nuestros oyentes igual, para que nos acompañen a descubrir estos datos tan interesantes y las historias que siempre nos trae el profe Mario Vázquez. Profe, mil gracias por regresar con nosotros, mil gracias por cuidarse y hasta una próxima dosis de ciencia. Muchas gracias por guardarme el puesto.